Liana retourna précipitamment à son vaisseau, mais elle découvrit que le champ entourant la tour s'était refermé autour d'elle. Des lumières étranges commencèrent à scintiller dans le ciel et une sensation intense de confusion envahit son esprit. Elle savait qu'elle faisait désormais partie de quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qui pourrait changer le destin de l'humanité. Liana s'assit dans son vaisseau, tentant de calmer sa respiration rapide, tout en observant le champ énergétique entourant la tour. Elle eut l'impression que le temps s'était arrêté, que chaque mouvement à l'intérieur de la tour était devenu lent, comme si elle était piégée dans un monde séparé de la réalité. Soudainement, un bruit similaire à de faibles battements commença à résonner autour d'elle. Ce bruit augmenta progressivement jusqu'à devenir un écho profond, secouant même le vaisseau. À travers le verre du vaisseau, elle aperçut une silhouette se former à l'intérieur de la tour. Une entité semi-transparente se déplaçant légèrement entre les lumières étranges. Elle semblait réagir à sa présence, mais sans se diriger directement vers elle. Liana décida de rester calme, de surveiller la situation, tout en enregistrant tout ce qui se passait à l'aide des caméras du vaisseau. Puis, soudainement, le champ énergétique qui encerclait la tour s'ouvrit, comme si on l'invitait à sortir. Sans hésiter, Liana activa les moteurs du vaisseau et commença à s'éloigner. Mais elle ne s'éloigna pas bien loin avant de voir une vague d'énergie étrange s'émaner de la tour et se diriger vers le ciel, comme un faisceau en communication avec quelque chose de lointain. Elle retourna au dôme, mais quelque chose avait changé. Les rues étaient anormalement vides et les lumières de la ville clignotaient de manière irrégulière. Lorsqu'elle entra dans le laboratoire pour analyser les données qu'elle avait collectées, elle constata que ses instruments étaient complètement brouillés. Non seulement le signal qu'elle avait reçu les derniers jours avait disparu, mais tout le système du centre semblait avoir été victime d'une cyberattaque généralisée. À ce moment précis, l'alarme d'urgence se déclencha à travers le dôme. Liana se précipita vers la fenêtre de son laboratoire et vit que le ciel au-dessus du dôme brillait d'une manière étrange. Des lumières colorées dansaient sur la surface du dôme et des bruits semblables à des hurlements étouffés résonnaient à travers les structures métalliques. Les habitants se ruaient dans les rues, observant le phénomène surnaturel envahissant le ciel. Ce n'était pas juste une autre tempête électromagnétique. Il semblait que quelque chose de vivant essayait de pénétrer dans le dôme. Les lumières se concentraient en un seul point, formant un tourbillon gigantesque. Et au centre, une forme étrange commença à se dessiner. Une entité semi-matérielle vibrant d'énergie. ¿Qué está pasando?, preguntó uno de los líderes, mirando a Liana. ¿Está esto relacionado con la señal de la que hablaste? Liana confesó todo. Explicó la señal, la torre y el holograma que había visto. Los miembros del consejo estaban divididos entre aquellos que la veían como una valiente científica que había descubierto un gran secreto, y aquellos que pensaban que había causado una catástrofe que amenazaba la supervivencia de la humanidad. Mientras discutían qué hacer, un extraño ruido llenó la sala de reuniones. El sonido venía de los altavoces del domo, pero nadie estaba hablando. En su lugar se oían palabras incomprensibles, palabras que Liana había escuchado dentro de la torre. Entonces, llegó el gran punto de giro. Las luces dentro del domo se apagaron repentinamente, sumiendo la ciudad en una oscuridad total. Sin embargo, esta no era una oscuridad natural. Había sombras moviéndose en el horizonte, sombras que parecían tener forma humana, pero no lo eran. Las sombras comenzaron a infiltrarse en el domo, pasando lentamente a través de sus paredes. Los residentes gritaban, trataban de huir, pero cuanto más se acercaban las sombras, más lentos se volvían sus movimientos, como si el tiempo mismo estuviera desacelerándose. Los científicos en la sala trataban de encontrar una explicación, pero la tecnología avanzada de la que dependían era inútil frente a esta extraña entidad. Liana decidió enfrentar la situación de manera diferente. Corrió de regreso a su laboratorio, llevando los datos que había recolectado de la torre. Tenía la sensación de que la señal no era una amenaza, sino una advertencia o un grito de ayuda. Comenzó a analizar nuevamente la señal, tratando de descifrar su patrón, con la esperanza de encontrar una manera de detener el fenómeno.
Las palabras incomprensibles que había oído se repetían en patrones regulares, como si llevaran un mensaje. Después de varias horas de trabajo, comenzó a surgir una traducción preliminar. Los guardianes vienen. Arreglen la comunicación. La puerta está inestable. El tiempo no estaba de su lado. Las sombras estaban invadiendo la ciudad, y el Consejo de Científicos comenzaba a perder el control de la situación. Liana cargó el mensaje en el sistema central de comunicación del domo y envió la señal a la torre, después de modificar ligeramente el mensaje para incluir un grito de ayuda de los humanos. Cuando el mensaje fue enviado, las sombras de repente se detuvieron. Todo quedó en silencio, como si la ciudad contuviera la respiración. Luego, en el cielo sobre el domo, apareció una nueva forma, una enorme nave semi-transparente que parecía estar hecha de luz. Esta nave era diferente a todo lo que Liana había visto antes. En lugar de atacar, emitió una extraña ola de energía que envolvió completamente el domo. Todos los que estaban dentro del domo sintieron su presencia, como si se dirigiera directamente a sus mentes. Luego, lentamente, las luces comenzaron a regresar, y las sombras desaparecieron por completo. Pero la nave permaneció, como si estuviera esperando una respuesta. Liana sintió el peso de la responsabilidad sobre ella. Todo lo que había sucedido hasta ahora era el resultado de una pequeña señal, y ahora debía enfrentar la mayor decisión de su vida, tratar de comunicarse con esta misteriosa entidad celeste, o advertir a la humanidad de un peligro mayor que aún no había aparecido. Después de un momento de silencio tenso, la nave celestial emitió una luz débil, desvaneciéndose lentamente para revelar una forma translúcida que parecía ser un líder o representante de esta entidad. No tenía un rostro identificable, pero emitía una energía espiritual que transmitía tanto calma como miedo. Una voz resonó en las mentes de todos los que estaban dentro del domo. No eran palabras, sino emociones e imágenes. Parecía que la nave intentaba transmitir un mensaje complejo a través de un medio que superaba las capacidades del lenguaje humano. Liana, que estaba observando la escena de cerca, de repente sintió algo extraño. Una sensación de conexión directa entre ella y la entidad, como si hubiera sido elegida como mediadora entre los humanos y esta civilización avanzada. El mensaje era claro. La torre no era solo una estructura desconocida. Era una puerta o un punto de contacto entre diferentes mundos, y había sido desactivada por una intervención humana no intencionada. Las sombras que atacaban el domo eran residuos de energía destructiva que se habían escapado debido a estos fallos, y la nave había llegado para reparar el equilibrio y evitar el colapso de todo un universo. El líder espiritual de la ciudad, que parecía incapaz de tomar una decisión, le preguntó: ¿qué quieren de nosotros? Liana sintió una gran responsabilidad, pero reunió su valor y respondió: están aquí para ayudarnos, pero debemos dejar de tener miedo y aprender a colaborar con aquellos que no comprendemos completamente. De repente, la nave emitió una poderosa luz que iluminó el cielo y reparó la torre a su estado original. Las sombras desaparecieron por completo y la ciudad volvió a la vida. Antes de que la nave desapareciera, Liana recibió un último mensaje en su mente. Una advertencia de que la humanidad necesitaba desarrollar una comprensión más profunda del universo y que esto era solo el comienzo de un viaje más grande. Cuando la luz se desvaneció, Liana se encontró rodeada por los residentes y científicos, quienes la miraban con respeto y miedo. Sabía que esto no era el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Ahora tenía que guiar a la humanidad hacia una comprensión de las fuerzas que esta experiencia había revelado.